una nueva historia aguarda en las sombras. Bienvenidos a Venganza Perfecta. Antes de encender la luz sobre el misterio de hoy, cuéntenos. ¿Desde qué ciudad nos escuchan en este preciso instante? Silencio ahora. Porque la narración comienza. En la reunión comunitaria, mis padres se pusieron de pie, con las voces ahogadas por una emoción fingida, anunciando que mi abuela se había escapado de casa y que la estaban buscando frenéticamente por todas partes. Todo el salón bullía de compasión. Pero en ese preciso instante, abrí la puerta de un empujón y entré, sosteniendo a mi abuela, frágil y temblorosa. Mientras avanzábamos, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Coloqué ante ellos la grabación del testimonio de un testigo, exponiendo la verdad. Fueron mis padres quienes habían abandonado a mi abuela en un parque desolado. Todo porque ella se negó a entregarles el dinero de su pensión. El salón se sumió en un silencio atónito. Pero justo después, mi abuela reveló una verdad aún más impactante, un secreto que había estado oculto durante muchos años. Hola, mi nombre es Mateo Vargas. Tengo 28 años, soy ingeniero y vivo en un pequeño apartamento en las afueras de la Ciudad de México, donde las luces de la calle proyectan un tenue resplandor cada noche y el sonido lejano de las bocinas de los coches forma una melodía de fondo familiar. Mi apartamento no es grande, apenas lo suficiente para alguien como yo. Una cama individual, un escritorio abarrotado de dibujos técnicos y un pequeño rincón de cocina donde preparo café cada mañana. Si tuviera que describir mi vida, diría que es estable. No demasiado glamurosa, pero suficiente para mantenerme contento. Mi trabajo en la firma de ingeniería es bastante bueno. Mis colegas son amables y mis diseños a menudo reciben elogios de mi jefe. Pero si me preguntaras qué es lo que realmente importa en mi vida, no hablaría de mi trabajo ni de mi pequeño apartamento. Hablaría de mi abuela, Elena, la mujer que me enseñó a vivir con bondad y resiliencia. Mi abuela, Elena Vargas, tiene 76 años. Es una mujer sencilla, con el pelo plateado pulcramente recogido y unos cálidos ojos marrones que parecen contener toda una vida de amor y sacrificio. No es alta, de complexión menuda, siempre viste viejos jerseys de punto y lleva un desteñido bolso de tela floreado, al que llama su compañero de juventud. Ha vivido toda su vida de forma frugal, sin pedir nunca nada para sí misma. Recuerdo que cuando era niño, mientras mis padres estaban ocupados con el trabajo, era mi abuela quien me recogía del colegio, me tomaba de la mano para cruzar calles ruidosas y me contaba historias de su juventud, cuando ella y mi abuelo construyeron una vida juntos desde cero. Esas historias, aunque las he oído cientos de veces, siempre me transmitían una sensación de paz, como si todas las dificultades de la vida pudieran superarse con amor. Luego, hace un año, una repentina tragedia nos golpeó cuando mi abuelo falleció inesperadamente de un ataque al corazón, dejando a mi abuela sola en su pequeña casa de las afueras, llena de recuerdos. Todavía recuerdo el día que la visité justo después del funeral. Estaba sentada en silencio en un viejo sillón, con sus frágiles manos aferrando la foto de su boda, la mirada perdida. Me arrodillé a su lado, le tomé la mano y le dije que nunca más tendría que estar sola. Pero ella negó con la cabeza, dedicándome una sonrisa triste. Mateo, estoy bien. Solo necesito tiempo. Aún así, yo sabía que no estaba bien. Aquella casa, aunque llena de recuerdos, era ahora solo una cáscara vacía. La convencí para que se mudara con mis padres, Ricardo y Laura Vargas, a Cuernavaca, a unas pocas horas en coche de mi casa. Al principio se negó, diciendo que no quería ser una carga para sus hijos. Pero insistí y finalmente aceptó con la condición de que se mantendría con su modesta pensión. No quiero ser una carga, Mateo, dijo, con voz firme pero llena de amor. Asentí, aunque en el fondo sabía que ella nunca podría ser una carga para mí. Así que se mudó con mis padres. Pensé que era lo correcto. Después de todo, eran sus hijos, y creía que la cuidarían bien, sobre todo porque yo no podía estar con ella todos los días. Para asegurarme, empecé a enviar dinero a mis padres cada mes, con la esperanza de que ayudara a que su vida fuera más cómoda. No soy rico, pero siempre pensé que valía la pena destinar una parte de mi sueldo para ella.
Cada vez que enviaba dinero, llamaba para saber cómo estaba, y mis padres siempre me aseguraban que todo iba bien, que mi abuela estaba sana, feliz y bien cuidada. Les creí, o al menos intenté hacerlo. Pero la verdad, como fui dándome cuenta poco a poco, nunca es tan simple como las palabras la hacen parecer. Mis padres, Ricardo y Laura, no se parecen en nada a mi abuela. Son extravagantes, siempre ansían atención. Mi padre, Ricardo, de 53 años, es un vendedor jubilado que dejó su trabajo anticipadamente gracias a un paquete de indemnización de su antigua empresa. Le encanta contar historias exageradas sobre sus días dorados, cuando casi fue multimillonario. Mi madre, Laura, también de 53 años, es una mujer que ama el lujo. Con frecuencia organiza fiestas suntuosas en casa, invitando a amigos para presumir de un coche nuevo, joyas caras o un vestido de diseñador que acababa de comprar. No los juzgo. Es la forma en que eligen vivir. Pero lo que me molestaba era que cada vez que llamaba, se quejaban de lo difíciles que eran las cosas, de lo ajustado que estaba el dinero y de que cuidar a mi abuela era una gran responsabilidad. Mateo, ya sabes que tu abuela es mayor y eso es costoso, dijo una vez mi madre, con la voz cargada de angustia. En esos momentos, me quedaba en silencio, enviaba más dinero y me decía a mí mismo que mientras mi abuela estuviera bien cuidada, todo estaba bien. Pero algo en sus voces empezó a hacerme sospechar. No era una duda clara, sino una sensación vaga, como una brisa fría que me atravesaba el pecho. Una vez, cuando llamé para saber de mi abuela, mi madre dijo que estaba durmiendo. Otra vez, mi padre dijo que estaba viendo la tele en el salón, pero yo podía oír música alta de una fiesta de fondo. Cuando pedía hablar directamente con ella, siempre se desviaban. Está cansada, Mateo. O, no le gusta usar el teléfono. No quería pensar mal de mis padres, pero sus respuestas empezaron a plantar una semilla de inquietud en mi corazón. Mi abuela, en completo contraste con mis padres, es la encarnación de la sencillez y la bondad. Nunca pide nada, ni siquiera una taza de té caliente o una prenda de ropa nueva. Su pensión, aunque pequeña, es suficiente para sus necesidades básicas. Pero lo que más valora no es el dinero. Es la familia. A menudo me contaba historias de los viejos tiempos, cuando ella y mi abuelo ahorraban cada céntimo para criar a mi padre y a sus hermanos. No necesito mucho, Mateo, dijo una vez, con los ojos brillantes de satisfacción. Mientras mis hijos y nietos sean felices, yo me siento realizada. Esas palabras se grabaron en mi corazón, un recordatorio de que tenía que hacer todo lo posible para protegerla. Cada vez que la visitaba, le llevaba un pequeño regalo, una bufanda, una caja de sus galletas favoritas o simplemente un ramo de flores silvestres recogidas al borde del camino. Siempre los recibía con una sonrisa radiante, como si le hubiera dado el mundo entero. Pero últimamente, durante mis visitas, empecé a notar algo extraño. Parecía más cansada, sus ojos ya no brillaban con la misma alegría. Una vez, la encontré sentada en silencio en un rincón del salón mientras mis padres organizaban una lujosa fiesta en el patio trasero. Le pregunté si estaba bien, y ella solo sonrió, me tomó de la mano y dijo, «Estoy bien, Mateo. No te preocupes». Pero yo sabía que no estaba bien. Algo iba mal y me sentí obligado a averiguar qué era. Pero mientras todavía lidiaba con vagas dudas, la verdad me golpeó como un rayo caído del cielo, provocando escalofríos por todo mi cuerpo. Aquella noche, el aire era más frío de lo habitual. Estaba sentado en un pequeño café del centro de la ciudad, donde el cálido resplandor anaranjado de las lámparas colgantes creaba una atmósfera acogedora en el espacio tranquilo. Frente a mí estaba Javier, un nuevo socio en el proyecto de diseño de puentes por el que mi empresa estaba licitando. Sobre la mesa, los dibujos técnicos estaban extendidos junto a un ordenador portátil que mostraba números y gráficos, esperando ser analizados. Javier decía algo sobre estructuras de acero, con voz firme y monótona, pero me costaba concentrarme, asintiendo y tomando notas. Era un gran proyecto, una oportunidad para demostrar mis capacidades, y no quería perderme ni un solo detalle. Entonces mi teléfono vibró una y luego 2 veces. Miré la pantalla, un número desconocido que no estaba en mis contactos.
Fruncí el ceño, pensando que podría ser un número equivocado o un teleoperador. Lo ignoré y volví a la conversación con Javier. Perdona, continúa, dije, forzando una sonrisa educada. Pero el teléfono volvió a sonar, esta vez con más insistencia, como si la persona al otro lado intentara gritar a través de las llamadas. Una punzada de inquietud me atravesó el pecho, un mal presentimiento. Disculpa un momento, le dije a Javier, echando mi silla hacia atrás y saliendo del café. El viento nocturno sopló, helado y cortante, haciéndome temblar con mi fina chaqueta. Respondí a la llamada, con la voz ligeramente apurada. Hola, ¿quién es? La voz de un hombre de mediana edad llegó, profunda y ligeramente mezclada con el aullido lejano del viento. Siento llamar tan tarde, dijo, con un tono urgente pero tratando de mantener la calma. Salí a caminar y vi a una anciana sentada sola en un parque cerca de la autopista. Estaba temblando, parecía cansada y asustada. Me dio tu número y me dijo que te llamara. Se me heló la sangre. Mi mente daba vueltas, pero intenté mantener la voz firme. ¿Dijiste una anciana? ¿Qué aspecto tiene? ¿Dónde la viste?, pregunté, agarrando el teléfono con fuerza como si soltarlo significara perder algo vital. El hombre la describió, su voz clara pero teñida de preocupación. Lleva un jersey beige gastado y un bolso de tela floreado y descolorido. Está sentada en un banco en un parque abandonado cerca de la salida de la autopista México-Cuernavaca. Le pregunté si estaba bien, pero no dijo mucho, solo me dijo que llamara a su nieto, Mateo. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un cuchillo retorciéndose en mi corazón. El jersey beige, el bolso floreado descolorido. Era mi abuela. Inconfundiblemente ella. Esas eran las cosas que siempre llevaba, inseparables de ella. Simples, familiares y llenas de recuerdos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué estaba allí, sola, en un parque desierto a altas horas de la noche? La pregunta me oprimía el pecho, dificultando la respiración. Gracias, dije, con voz temblorosa. Estaré allí de inmediato. ¿Puede quedarse con ella un rato, por favor? Se lo ruego. Lo intentaré, respondió. Pero deberías darte prisa. No parece estar bien. Colgué, con la mente hecha un caos. Volví corriendo al café, casi tropezando al empujar la puerta. Javier levantó la vista, sorprendido de verme jadeando, con el rostro pálido. Mateo, ¿qué pasa? No pareces estar bien, dijo, con la voz llena de preocupación. Lo siento, Javier, dije, tratando de que no se me quebrara la voz. Es una emergencia familiar. Tengo que irme ahora. Agarré mi portátil y los papeles de la mesa, metiéndolos en mi bolso sin molestarme en organizarlos. Ya te contactaré más tarde, ¿vale? Javier asintió, todavía confundido. Claro, ve. ¿Necesitas ayuda? No, gracias, respondí, girándome y saliendo corriendo por la puerta. Mi corazón latía con fuerza, amenazando con salirse de mi pecho. Corrí al aparcamiento, abrí de golpe la puerta de mi viejo sedán y lancé mi bolso al asiento trasero. Me temblaban tanto las manos que casi se me cayeron las llaves al arrancar el motor. Las farolas proyectaban un frío resplandor amarillo en el parabrisas y aceleré hacia la oscuridad, en dirección al parque cerca de la autopista. Por el camino, llamé a mis padres. Marqué primero a mi padre. Un tono, 2 tonos, luego 5. Sin respuesta. Intenté con mi madre. Nada más que interminables y huecos pitidos. ¿Qué estáis haciendo vosotros dos?, murmuré, con una mezcla de frustración y pánico en la voz. Volví a llamar, esta vez dejando un mensaje de voz. Papá, mamá, soy Mateo. Necesito hablar con la abuela. Devolvedme la llamada de inmediato. La autopista se extendía ante mí, los haces de luz de los coches que venían de frente cortaban la oscuridad como cuchillas afiladas. Pisé el acelerador, con las manos aferradas al volante, tratando de mantener la calma a pesar de que mi corazón latía como si fuera a estallar. La imagen de mi abuela pequeña, temblando en un parque desierto seguía apareciendo en mi mente, atormentándome como una pesadilla.
¿Por qué estaba allí sola en la noche helada? La pregunta me ahogaba, haciendo que cada respiración se sintiera pesada. Sacudí la cabeza, tratando de alejar los peores pensamientos, pero un mal presentimiento se aferraba a mí como una sombra oscura que acechaba en mi mente. El camino hacia el parque se hizo más estrecho, flanqueado por hileras de viejos robles. Las farolas eran escasas, su tenue luz amarilla proyectaba parches parpadeantes de luz y sombra en el suelo, como si el parque fuera un lugar olvidado por el mundo. Reduje la velocidad, forzando la vista para encontrar el cartel del parque. Finalmente, lo vi, un letrero torcido. Las palabras Parque Municipal estaban desvaídas, cubiertas de musgo y polvo. Pisé el freno a fondo, y el coche se sacudió al detenerse. Apagué el motor, salí y el frío cortante de la noche me golpeó la cara como una bofetada, trayendo el olor a tierra húmeda y hojas secas. Encendí la linterna de mi teléfono, su débil haz cortaba la oscuridad, barriendo los rincones desolados del parque. El viento silbaba entre las ramas, creando un sonido susurrante y espeluznante que me provocó escalofríos. «Abuela», grité, mi voz resonando en el espacio silencioso, respondida solo por su propio eco. Apresuré el paso, casi corriendo, mis zapatos crujiendo sobre las hojas secas bajo mis pies. El haz de la linterna pasó sobre un columpio oxidado, un montón de basura esparcida por el viento y un sendero estrecho que se adentraba en la oscuridad. Pero ni rastro de ella. El miedo se apoderó de mí, oprimiéndome el pecho. ¿Había llegado demasiado tarde? ¿Seguía aquí? «Abuela», grité de nuevo, con la voz quebrada por el pánico. Entonces, a lo lejos, oí un sonido, una voz grave y firme. «Oye, ¿eres Mateo?» Me giré de repente, y el haz de la linterna iluminó a un hombre de mediana edad, alto y corpulento, vestido con ropa deportiva oscura, con la gorra calada hasta cubrir la mitad de su rostro. Jadeaba como si acabara de correr una larga distancia. En la penumbra, vi que levantaba una mano, indicándome que mantuviera la calma. «Soy el que te llamó», dijo, con voz amable. «La señora mayor está allí, en un banco cerca de los arbustos». No tuve tiempo de darle las gracias, solo logré un rápido asentimiento antes de correr en la dirección que señalaba. Mis pies apenas tocaban el suelo, cada paso impulsado por un corazón palpitante. Más allá de una hilera de árboles bajos, vi una pequeña figura acurrucada en un viejo y desvencijado banco que parecía que podría derrumbarse en cualquier momento. Un jersey beige descolorido se aferraba a su frágil cuerpo, y a su lado estaba el familiar bolso de tela floreado, el fiel compañero de mi abuela. El haz de la linterna iluminó su rostro, demacrado, pálido por el frío, con los labios apretados, pero sus ojos marrones aún conservaban una chispa de resiliencia, como una pequeña llama resistiendo una tormenta. Sin embargo, en esos ojos, vi un profundo sentimiento de dolor, un dolor que no podía ocultar. Mi corazón se encogió como si alguien lo estuviera estrujando. «Abuela», grité, corriendo a su lado y cayendo de rodillas ante el banco, mis rodillas golpeando con fuerza el suelo helado. Mis manos temblorosas tocaron sus hombros, temiendo que si apretaba demasiado, pudiera desvanecerse. «Abuela, soy yo, Mateo», dije, con la voz ahogada, las lágrimas asomando pero contenidas por los dientes apretados. «¿Estás bien? ¿Por qué estás aquí sola?» Ella me miró, con los ojos brillantes como si acabara de encontrar un salvavidas en el vasto océano. «Mateo», susurró, su voz frágil, perdida en el viento. Una leve sonrisa apareció en su rostro, pero no pudo ocultar el agotamiento y la humillación en sus ojos. Le tomé las manos, heladas, sus delgados dedos temblaban como si pudieran desmoronarse en las mías. Noté la bufanda gastada alrededor de su cuello, un regalo que le había dado años atrás, ahora deshilachada pero aún atesorada como un tesoro. Una mezcla de dolor e ira surgió dentro de mí como una ola, amenazando con arrasarlo todo. ¿Quién había hecho esto? ¿Quién se atrevía a dejarla a ella, la mujer que había sacrificado toda su vida por su familia, sola en la oscuridad helada de este parque desolado? «Abuela, dime», dije en voz baja, mi voz teñida de preocupación e ira reprimidas. «¿Quién te trajo aquí? ¿Por qué estás sola en este lugar?» Ella negó con la cabeza, con los labios apretados como si guardara un secreto doloroso.
Estoy bien, Mateo, susurró. Pero su voz vaciló y supe que estaba ocultando algo. Por un instante fugaz, sus ojos se encontraron con los míos y vi el profundo dolor, la humillación que no podía expresar. Volvió a negar con la cabeza, su voz apenas audible, como el viento. Tus padres dijeron que necesitaba una lección. Y luego se fueron. Esas palabras me atravesaron el corazón como una daga. Sentí que se me helaba la sangre, que se me cortaba la respiración. Mis padres, Ricardo y Laura, las personas en las que había confiado, a las que enviaba dinero cada mes para que la cuidaran. Quería gritar, golpear algo, liberar la ira ardiente en mi pecho. Pero al ver su rostro pálido y tembloroso, sus labios tiritando de frío, me contuve. Ahora no era el momento para la ira. Lo más importante era sacarla de este lugar. Rápidamente me quité la chaqueta y la puse sobre sus hombros, sintiéndola temblar bajo la fina tela. Abuela, ya estoy aquí, dije, con voz firme pero suave. No dejaré que vuelvas a pasar por esto. Le froté las manos, intentando transmitirle algo de mi calor. Ella esbozó una débil sonrisa, sus ojos parpadearon con un atisbo de alivio, como si hubiera encontrado un ancla firme después de una tormenta. Gracias, Mateo, susurró, su voz suave pero llena de amor. La ayudé a levantarse, moviéndome lentamente, sintiendo su frágil cuerpo como una hoja seca que podría desmoronarse en cualquier momento. Recogí su bolso de tela floreado, colocándolo con cuidado en sus manos como si fuera una parte inseparable de ella. Te llevaré a casa de mamá y papá para aclarar esto, ¿vale? Dije, pero ella negó con la cabeza, desviando la mirada. No, allí no, Mateo, susurró, con voz casi inaudible. Quiero quedarme contigo. Esas palabras me golpearon como otra cuchilla, más afilada, clavándose más profundamente. No entendí del todo su peso, pero sentí el dolor en cada sílaba que pronunció. Asentí, apretando su mano con fuerza. De acuerdo, abuela. Te llevaré a mi casa. Estarás a salvo conmigo. La sostuve mientras caminábamos hacia el coche, cada paso un voto silencioso en mi corazón. La protegería, sin importar el costo. Al abrir la puerta del coche y ayudarla a entrar en el asiento, le abroché el cinturón de seguridad con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Mis ojos volvieron a mirar el parque por última vez, el lugar frío y desolado donde mi abuela, la mujer que más amaba, había sido abandonada como algo que nadie quería. El amable hombre que me había llamado se había ido, y el parque estaba vacío, el silencio me helaba la nuca. Cerré la puerta del coche, me deslicé en el asiento del conductor y arranqué el motor, el calor de la calefacción comenzaba a extenderse. Pero dentro de mí otro fuego ardía, un fuego de ira y determinación. Descubriría la verdad. El trayecto de vuelta a mi casa pareció más largo de lo habitual, no por la distancia, sino por los pensamientos caóticos que sofocaban mi mente. Miré a mi abuela, sentada en silencio en el asiento del copiloto, con sus frágiles manos aferradas al descolorido bolso de tela floreado como si fuera su única ancla restante. Mi chaqueta todavía estaba sobre sus hombros, pero su cuerpo temblaba ligeramente, como si el frío del parque desierto se hubiera filtrado hasta sus huesos. Puse la calefacción al máximo y el calor se extendió por el reducido espacio de mi viejo sedán. «Abuela, ¿te sientes un poco mejor?», pregunté en voz baja, intentando ocultar la ira que hervía dentro de mí. Ella asintió débilmente, con los labios apretados, pero su mirada permanecía distante, como perdida en un recuerdo doloroso. Quería exigir respuestas, gritar y llegar al fondo del asunto, pero me contuve. Necesitaba tiempo y no la presionaría. Llegamos a mi pequeño apartamento justo antes de la medianoche. La ayudé a cruzar el umbral, su ligereza me atravesó el corazón con dolor. Mi apartamento no era nada especial, pero esta noche era un refugio seguro, un lugar donde podía protegerla de cualquier tormenta exterior. La llevé al sofá, cubriéndola con una gruesa manta de lana. «Siéntate aquí un momento. Te traeré un poco de agua caliente», dije, forzando una sonrisa para tranquilizarla. Ella asintió. Fui a la cocina, vertí agua caliente del hervidor en una vieja taza de cerámica, añadiendo un toque de miel, algo que siempre le encantaba cuando yo era niño.
Rebusqué en el armario unas galletas y un plato de fruta, colocándolos ordenadamente en una bandeja. Cuando volví al salón, la vi sentada allí, con la mirada aún perdida, pero el rostro menos pálido. Dejé la bandeja sobre la mesa, me arrodillé ante ella y coloqué suavemente la taza en sus manos. «Bebe un poco. Te calentará», dije. Sostuvo la taza, dando un pequeño sorbo, y el calor alivió el temblor de sus manos. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared y el sonido del viento fuera de la ventana. Comparado con el frío glacial del parque desolado, este lugar era otro mundo, cálido, seguro. Me senté a su lado en el suelo, poniendo mi mirada a su nivel. «Abuela», comencé, con voz suave pero firme. «Por favor, dime qué pasó. ¿Por qué estabas allí sola? ¿Quién te hizo esto?» Ella permaneció en silencio, con la mirada fija en la distancia como si reuniera el valor para enfrentarse a un recuerdo doloroso. Esperé, sin presionarla, aunque por dentro mi ira y mi preocupación gritaban. Finalmente, dejó escapar un suspiro pesado y ahogado, como si llevara una vida de humillación. «Mateo», susurró, con voz temblorosa. «Fueron tus padres, Ricardo y Laura». Se me heló la sangre. Aunque había presentido que algo iba mal, oírla confirmarlo fue como un puñetazo en el pecho. «Mamá y papá», repetí, con la voz vacilante. «¿Qué te hicieron?» Ella bajó la cabeza, sus manos agarraban la taza con fuerza, como si necesitara algo a lo que aferrarse. «Querían toda mi pensión», comenzó, su voz suave pero clara, cada palabra cortando como una cuchilla afilada. «Dijeron que la familia necesitaba una casa nueva, más grande y bonita para presumir ante sus amigos. Dijeron que si yo contribuía, todos tendrían una vida mejor. Que era justo, ya que vivía en su casa». Apreté la mandíbula, luchando por reprimir la rabia que crecía en mi interior. ¿Justo? A mi abuela, que había pasado su vida escatimando y sacrificándose por su familia, se le pedía que contribuyera. Quería interrumpirla, exigir por qué se atrevían, pero me quedé en silencio, dejándola continuar. «Pero me negué», dijo, con la voz entrecortada. «Les dije que mi pensión eran los ahorros de toda mi vida con tu abuelo, ganados con mucho esfuerzo, lo justo para subsistir. Lo sabía, Mateo, sabía que ese dinero nunca se usaría sabiamente. Comprarían un coche nuevo, darían fiestas o lo gastarían en los lujos de los que siempre alardeaban. No podía permitir que lo malgastaran así». Asentí, aunque por dentro estaba furioso. Sabía que mis padres, Ricardo y Laura, no eran de los que valoraban lo que tenían, pero nunca imaginé que serían tan crueles como para presionar a mi abuela, que había sacrificado toda su vida por ellos. «No lo aceptaron», continuó, con la voz temblorosa, como si cada palabra luchara por liberarse. «Me llamaron egoísta, dijeron que no pensaba en la familia. Me dijeron que debería estar agradecida por vivir en su casa». Y entonces hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas que corrían por sus mejillas curtidas, me echaron. Dijeron que necesitaba aprender lo que es no tener a nadie en quien confiar. Luego me dejaron en ese parque, sola, en medio de la noche. Pensaron que eso me asustaría y me sometería. Sentí que se me cortaba la respiración, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto sofocante de repente. Mis padres, las personas en las que había confiado, a las que enviaba dinero cada mes para que la cuidaran, podían ser tan desalmados. Le apreté las manos con fuerza, sintiendo sus frágiles dedos temblar en las mías. «Abuela», susurré, con la voz quebrada, sin saber qué decir. El dolor y la furia se arremolinaban dentro de mí como una tormenta, amenazando con destruirlo todo. Pero al mirarla a los ojos, no solo vi humillación, sino un dolor más profundo. El dolor de una madre que se da cuenta de que su propio hijo puede ser tan cruel. «No fue el frío lo que me dolió, Mateo», dijo, con la voz ahogada. «El frío del parque no fue nada. Pero saber que Ricardo, mi hijo, podía hacer esto. Eso me rompió el corazón». Sus lágrimas cayeron, empapando la manta de lana, y sentí que mi corazón se hacía añicos. Me arrodillé más cerca, envolviendo sus manos en las mías, sosteniéndolas con fuerza como para darle la fortaleza que ella siempre me había dado. «Abuela, lo siento mucho», dije, con voz temblorosa. «No lo sabía.
Les enviaba dinero. Pensé que te estaban cuidando. Nunca imaginé. Ella negó con la cabeza, colocando una mano en mi mejilla, su mirada suave pero resuelta. No es tu culpa, Mateo. Hiciste todo lo que pudiste. Sé que me quieres. Eso es lo único que me mantuvo fuerte esta noche. Incliné la cabeza, tratando de ocultar las lágrimas que brotaban de mis ojos. Un voto silencioso se hizo más fuerte que nunca. Nunca volvería a permitir que ella enfrentara tal humillación por parte de nuestra familia. La protegería, incluso si eso significaba enfrentarme a cualquiera, incluidos mis padres. Tomé otra manta para cubrirla y luego me senté a su lado. Descansa ahora, abuela, dije en voz baja. A partir de ahora, te quedarás aquí conmigo. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Ella asintió, ofreciendo una leve sonrisa, sus ojos parpadearon con un atisbo de alivio. Me levanté y caminé hacia el rincón de la cocina donde estaba mi teléfono sobre la mesa. El brillo de la pantalla parpadeaba, un recordatorio de las llamadas sin respuesta de antes. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y marqué el número de mi padre. En mi mente, un plan estaba tomando forma. No un arrebato de ira, sino una actuación cuidadosamente calculada. Haría que ellos mismos expusieran sus propias mentiras. El teléfono sonó una, dos y luego una tercera vez. Casi pensé que mi padre no contestaría, como no lo había hecho antes. Pero entonces su voz llegó, somnolienta pero teñida de irritación. Mateo, es tarde. ¿Para qué llamas? Reprimí mi ira, manteniendo un tono tranquilo como si no hubiera pasado nada grave. Papá, solo quería saber cómo está la abuela. ¿Cómo se encuentra? Me gustaría verla, quizás hablar un rato. Hablé despacio, cada palabra deliberada, como si estuviera sondeando. Hubo un segundo de silencio al otro lado, suficiente para que yo percibiera su inquietud. Tu abuela, dijo, su voz vacilante como si buscara una historia. Ella salió a tomar un poco de aire fresco. Solo un paseo por el barrio. Probablemente aún no ha vuelto. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que me hervía la sangre. Aire fresco. En medio de una noche helada, una mujer de 76 años saldría a pasear. Pero no dejé que mis emociones se notaran. Ah, sí, respondí, mi voz todavía ligera. Hace tiempo que no la veo y me encantaría oír su voz. ¿Puedes ponérmela al teléfono? Otra pausa. Oí susurros ahogados al otro lado. Luego mi madre, Laura, intervino, tratando de sonar alegre pero sin poder ocultar su incomodidad. Mateo, ¿por qué estás tan preocupado? La abuela está bien. Simplemente le gusta dar paseos nocturnos, eso es todo. Los ancianos pueden ser así de peculiares. No te preocupes, volverá pronto. Apreté los dientes, mis uñas se clavaron en mi palma para contener mi ira. Estaban mintiendo, descarada y desvergonzadamente. Pero vi mi oportunidad. Activé la función de grabación del teléfono, capturando cada palabra engañosa que decían. ¿De verdad, mamá?, dije, mi voz tan tranquila que llegaba a ser fría. Me alegra oír eso. Volveré a llamar más tarde para asegurarme de que está en casa a salvo. Sí, no te preocupes, respondió mi padre rápidamente, como si estuviera ansioso por terminar la llamada. Está bien, Mateo. Es tarde. Vete a dormir. Colgué, quedándome quieto en el rincón de la cocina, con la respiración agitada. La grabación estaba guardada, sus mentiras preservadas como una prueba contundente. Miré a mi abuela, todavía sentada en el sofá, con los ojos entrecerrados como si intentara encontrar un momento de paz después de su pesadilla. Pero sabía que la verdadera paz solo llegaría cuando la verdad fuera expuesta, y yo haría que eso sucediera, paso a paso. Abrí mi portátil y me senté en mi escritorio, la luz azul de la pantalla proyectaba sombras en mi rostro. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el tic-tac del reloj de pared y la suave respiración de mi abuela. Entré en el grupo de la comunidad local en las redes sociales, un lugar donde vecinos, amigos e incluso conocidos de mis padres solían charlar.
Respiré hondo, mis dedos se deslizaron sobre el teclado, escribiendo una publicación corta pero contundente. Mi abuela, Elena Vargas, de 76 años, ha desaparecido desde esta tarde. Fue vista por última vez con un jersey beige y un bolso de tela floreado descolorido. Si alguien la ve, por favor, contacte con este número inmediatamente. La familia está extremadamente preocupada. Adjunté una foto de ella, una que había tomado unos meses antes cuando estaba sentada en un sillón en casa de mis padres, sonriendo suavemente con la bufanda que le había regalado. Al mirar la foto, me dolió el corazón, pero pulsé el botón de publicar. El mensaje apareció en el grupo como una piedra lanzada a un lago en calma. Sabía que en cuestión de minutos crearía ondas que mis padres no podrían anticipar. Cerré el portátil, me levanté y volví al lado de mi abuela. Se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en una almohada y la manta subida hasta la barbilla. Le ajusté suavemente la manta, jurando en silencio: no te preocupes, abuela. No dejaré que sigan mintiendo. Menos de 10 minutos después, mi teléfono vibró incesantemente, como una inundación repentina. Mensajes, notificaciones y llamadas de números desconocidos llegaron en masa, iluminando la pantalla en el tenue apartamento. Abrí el grupo de la comunidad y vi que mi publicación ya había conseguido docenas de compartidos y comentarios. «Oh, Dios mío, Elena ha desaparecido». «Una anciana tan amable», escribió Sofía, una vecina a unas pocas casas de mis padres, con un emoji triste. «La he visto algunas veces en casa de Ricardo, siempre tan callada». «No puedo creer que esto haya pasado», comentó Enrique, un viejo conocido. Deslicé el dedo por los comentarios, sintiendo a la vez dolor y satisfacción. Dolor por los recordatorios de la vulnerabilidad de mi abuela, satisfacción porque mi plan se estaba desarrollando según lo previsto. Un mensaje de Isabel, que solía trabajar con mi padre, llamó mi atención. Una vez vi a Laura gritándole a Elena por derramar un vaso de agua. No la trataban bien. ¿Podría haber algo más detrás de esto? Otro comentario de Rosa, que vivía enfrente de mis padres, hizo que mi corazón se acelerara. Anoche vi el coche de Ricardo saliendo del barrio y parecía que Elena estaba en el asiento trasero. Pensé que iban a algún sitio juntos, pero ¿por qué ahora dicen que ha desaparecido? Cada comentario era una daga que atravesaba el muro de mentiras que mis padres habían construido. Respondí a algunos mensajes, agradeciendo a la gente su preocupación, pero sin revelar que mi abuela estaba a salvo conmigo. Quería que ellos, Ricardo y Laura, sintieran la presión, el pánico que le habían infligido a ella. Mi teléfono seguía vibrando, pero dejé de contestar. Quería que la historia se extendiera, que la comunidad empezara a hacer preguntas y a buscar respuestas. A la mañana siguiente, mientras preparaba café en la cocina, sonó mi teléfono. El nombre de mi padre apareció en la pantalla. Esbocé una sonrisa fría, pulsé el botón de respuesta y mantuve la voz tranquila. «Papá, ¿qué pasa?» «Mateo, ¿qué demonios estás haciendo?», casi gritó, con la voz rebosante de ira. «¿Por qué publicaste esa tontería en Internet? Tu abuela solo salió a dar un paseo, no está desaparecida. Estás dejando a la familia en mal lugar». Levanté una ceja, un destello de satisfacción me recorrió. «¿Un paseo?», repetí, y con voz suave pero gélida. «Dijiste que salió anoche. ¿Ya ha vuelto? Déjame hablar con ella. Quiero oír su voz». Hubo una pausa al otro lado. «¿Tu abuela?», comenzó mi padre, con la voz teñida de pánico. «Ella aún no ha vuelto. Probablemente se detuvo en casa de una amiga. Ya sabes cómo es». «No te preocupes demasiado, Mateo». Me mordí el labio, el dolor agudo me ayudó a contener la ira. ¿Visitando a una amiga? Una mujer de 76 años, en la noche helada, iría a algún sitio y no regresaría por la mañana. Pero mantuve mi tono uniforme, como si le creyera. «Ah, ¿sí?». Estaba preocupado, así que lo publiqué. «¿Ya la habéis buscado mamá y tú?». Oí susurros ahogados al otro lado. Luego, la voz de mi madre interrumpió. «Mateo, ¿por qué le das tanta importancia a esto? La abuela está bien.
Probablemente solo está visitando a una vieja amiga. Los ancianos a veces hacen eso. No lo exageres. Solo estoy preocupado, mamá, respondí, con una voz tan tranquila que era casi escalofriante. Es mayor. Su salud es frágil. Si no vuelve, pediré ayuda a los vecinos para buscarla. Algunas personas dijeron que os vieron a papá y a ti sacándola anoche cerca de la autopista. Pensé que debía comprobarlo para estar seguro. Mateo, no digas tonterías, casi gritó mi padre, con la voz alterada por el pánico. ¿Quién dijo eso? Deben de haber visto mal. No montes una escena. Los vecinos se harán una idea equivocada. De cualquier manera, solo quiero asegurarme de que está a salvo, dije, con la voz fría como el hielo, cada palabra como una bala dirigida a su muro de mentiras. Si sabéis dónde está, decídmelo. Si no, llamaré a la policía. Mateo, ¿estás loco?, interrumpió mi padre, furioso. Mateo, intervino mi madre, con la voz quebrada por el pánico. No hace falta la policía. Nosotros la buscaremos. Solo no hagas un escándalo, ¿vale? Colgué, cortándoles antes de que pudieran decir más. Sus mentiras quedaron al descubierto como un cuadro hecho jirones. Me senté en silencio durante unos segundos, con el corazón enfurecido. La llamada telefónica solo había sido el principio. Esta verdad no podía seguir siendo conocida solo por mí. Debía ser expuesta ante toda la comunidad que, durante años, había estado cegada por la fachada de grandeza de mis padres. Y de inmediato pensé en la reunión comunitaria anual que se celebraría en pocos días. Era el escenario perfecto para llevar a cabo mi plan de desvelar la verdad. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. La reunión comunitaria anual tuvo lugar, como de costumbre, en el salón municipal, donde la luz de los candelabros de falso cristal brillaba sobre las sillas de madera pulida. El ambiente estaba lleno de risas, el tintineo de las copas de vino y el ligero aroma de perfumes caros. Me quedé en un rincón del salón, parcialmente oculto por las sombras, con la mano aferrada al teléfono que contenía 2 grabaciones, pruebas tan afiladas como una cuchilla. Mi abuela se sentó a mi lado en una silla plegable que había traído. Sus frágiles manos aferraban su descolorido bolso de tela floreado, sus ojos tranquilos pero resueltos. La había convencido para que viniera, a pesar de que ella negaba con la cabeza, preocupada de que su presencia causara problemas. No quiero montar una escena, Mateo, dijo, con voz temblorosa. Pero le sostuve la mano, prometiéndole que esta era la única manera de protegerla, de asegurar que la verdad no fuera enterrada. Mis padres, Ricardo y Laura, entraron en el salón con su habitual extravagancia. Mi padre vestía un impecable traje gris, una corbata de seda brillante y una sonrisa de confianza mientras estrechaba la mano de conocidos. Mi madre, con un llamativo vestido rojo y pendientes de perlas brillantes, se movía con el aire de alguien que siempre quería ser el centro de atención. Rieron y brindaron como si no tuvieran preocupaciones. Pero yo sabía que detrás de esas sonrisas había pánico. Mi publicación de persona desaparecida se había extendido por la comunidad con cientos de comentarios y compartidos, y los susurros sobre mi abuela ya circulaban por los rincones del salón. Me quedé en silencio, observándolos, sintiéndome como un cazador esperando el momento adecuado. Mi corazón latía con fuerza, no de ansiedad, sino de una mezcla de emoción e ira. Lo había preparado todo, las grabaciones, un testigo y mi abuela, la prueba más vívida de la verdad. Al comenzar la reunión, el señor Méndez, el organizador de la comunidad, subió al podio, su cálida voz resonando a través del micrófono. Habló de temas familiares, reparaciones de carreteras, presupuestos para parques y el programa para el festival de fin de año. Pero entonces, Isabel, la vecina que me había enviado un mensaje, se levantó, con la voz llena de preocupación. Señor Méndez, quiero preguntar por Elena Vargas. La publicación de Mateo decía que ha estado desaparecida desde el miércoles por la tarde. ¿Alguien sabe algo? ¿Qué está haciendo la familia de Ricardo para encontrarla? El salón se quedó en silencio, salvo por leves murmullos. Todas las miradas se volvieron hacia mis padres. Mi padre se levantó, una sonrisa forzada en sus labios,
ajustándose la corbata como para recuperar la compostura. Isabel, gracias por tu preocupación, dijo, su voz intentaba sonar segura pero delataba un ligero temblor. Mi abuela se fue de casa por su cuenta. Es mayor, a veces le gusta deambular. Hemos estado buscando por todas partes, pero aún no hemos tenido noticias. Mi madre intervino, su voz aguda y casi quebrada. Así es. Estamos muy preocupados. Hemos llamado a todas partes, pero ella. A veces hace esto. Por favor, no se preocupen demasiado. La encontraremos. Esbozó una extraña sonrisa, sus manos aferraban su copa de vino como si intentara evitar que se cayera. Me hervía la sangre. Seguían mintiendo, descaradamente, delante de docenas de personas, delante de una comunidad que había sido testigo de su falsa grandeza durante años. Respiré hondo, tomé la mano de mi abuela y susurré, «Es la hora, abuela». Ella me miró, con los ojos vacilantes, pero luego asintió, sus manos temblorosas apretando las mías. Me levanté y caminé hacia el centro del salón, guiando a mi abuela. Los murmullos en la multitud se hicieron más fuertes, y luego se detuvieron bruscamente cuando la gente se dio cuenta de que era Elena, la mujer supuestamente desaparecida, de pie allí mismo, viva y real. Llevaba su descolorido jersey beige, la bufanda que le había regalado alrededor del cuello, su menuda figura resuelta. El salón estaba atónito. Algunos jadearon, otros se taparon la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Mateo, llamó el señor Méndez, con voz sorprendida. Elena, ¿qué está pasando? Miré a mis padres y vi que sus rostros se ponían pálidos, la sonrisa de mi madre congelada, su copa de vino temblando en su mano. Mi padre estaba rígido, agarrando el respaldo de su silla como para no desplomarse. Saqué el teléfono del bolsillo, lo conecté al sistema de altavoces del salón y pulsé play. La voz de mi padre sonó, clara y nítida, de la llamada del miércoles por la noche. Ella salió a tomar un poco de aire fresco. Solo un paseo por el barrio. Probablemente aún no ha vuelto. Luego, la voz de mi madre, incómoda. Simplemente le gusta dar paseos nocturnos, eso es todo. No te preocupes, volverá pronto. A continuación, la llamada de la mañana, cuando volví a preguntar y sus mentiras se repitieron, sus voces cada vez más temblorosas. El salón estaba en un silencio sepulcral, las grabaciones resonaban. Apagué el altavoz, subí al podio y hablé, con voz tranquila pero resuelta. Mi abuela no se fue de casa por su cuenta. Fue llevada por mis padres, Ricardo y Laura, a un parque desierto cerca de la autopista y abandonada allí, sola, en la noche helada. Hicieron esto porque ella se negó a entregar su pensión para financiar su nueva casa, para alimentar su estilo de vida ostentoso. Los murmullos estallaron en el salón como una ola creciente. Miré a Rosa, la vecina que me había enviado un mensaje, y asentí. Ella se levantó, con la voz temblorosa de indignación. Vi el coche de Ricardo el miércoles por la noche con Elena en el asiento trasero. Pensé que iban a algún sitio juntos, pero ahora lo entiendo. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia madre? Me volví hacia mi abuela, sosteniendo su mano, y le dije, «Abuela, ¿puedes contarles a todos lo que pasó?» Ella levantó la vista, con los ojos brillantes pero firmes. Se acercó al podio, su voz suave pero clara, resonando por todo el salón. Ricardo y Laura querían mi pensión para comprar una casa nueva. Me negué porque eran los ahorros de toda mi vida con mi marido, ganados con mucho esfuerzo. Me llamaron egoísta, luego me llevaron al parque y me dejaron allí para darme una lección. Estaba aterrorizada, pero sabía que mi nieto Mateo me encontraría. Las lágrimas corrían por su rostro y mi corazón se encogió. El salón estalló en indignación. Desalmados, gritó Isabel. ¿Cómo pudieron hacerle eso a su propia madre? El señor Méndez negó con la cabeza, con el rostro rojo de ira. Ricardo, Laura, ¿cómo explican esto? Mi padre se levantó, intentando hablar, pero su voz vaciló, logrando solo unas pocas palabras tartamudeadas. No, no es así. Nosotros solo. Mi madre rompió a llorar, pero nadie en el salón mostró simpatía.
Las acusaciones resonaron desde todos los rincones como una tormenta que derribaba su fachada de grandeza. Desalmados. Vergonzoso. No merecen ser sus hijos. La reputación de Ricardo y Laura se desmoronó por completo, como un castillo de arena arrastrado por la marea. Acompañé a mi abuela de vuelta a su asiento, sosteniendo su mano con fuerza. Ella me miró, con los ojos brillantes de alivio, como si se hubiera liberado de una carga de toda una vida. El salón municipal estaba cargado de tensión, como una tormenta que acababa de pasar pero que aún no se había disipado. La luz de los candelabros de falso cristal proyectaba un resplandor que resaltaba los rostros enfadados y conmocionados de los vecinos. Susurros, jadeos y suspiros llenaban el aire, una sinfonía de indignación. Me senté junto a mi abuela, todavía sosteniendo su mano con fuerza, sintiendo sus frágiles dedos temblar, pero más cálidos que aquella noche en que la encontré en el parque desierto. Estaba sentada erguida, sus ojos marrones brillaban con resiliencia, como una llama pequeña pero inextinguible. Mi padre, Ricardo, se levantó de un salto de su asiento en la fila del medio, con el rostro enrojecido y las manos apretadas como si intentara aplastar algo. Su brillante traje gris ahora parecía fuera de lugar, como un disfraz inadecuado para el papel que intentaba representar. Mateo, bramó, su voz temblorosa de ira resonando por todo el salón. ¿Qué clase de truco es este? ¿Indujiste a la abuela a volverse contra su propia familia? ¿Quién te crees que eres para difamar a tus padres delante de todo el mundo? Lo miré, impávido, mi ira como un volcán a punto de estallar, pero la contuve, mi voz tranquila y fría. ¿Inducirla?, pregunté, cada palabra como un cuchillo. Papá, tú y mamá dejasteis a la abuela en un parque desierto en medio de la noche solo porque no quiso entregar su pensión. Yo no he inducido a nadie a nada. Solo estoy dejando que la verdad hable. El salón estalló en murmullos, miradas más agudas se volvieron hacia mi padre. El señor Méndez, el organizador de la comunidad, se levantó, levantando una mano para calmar a la multitud. Ricardo, explícate, dijo, su voz baja pero autoritaria. Mateo ha proporcionado grabaciones, un testigo, y la propia Elena lo ha confirmado. ¿Qué tienes que decir? Mi padre abrió la boca, pero no salieron palabras. Se quedó allí, con los labios temblando, atrapado en la red de sus propias mentiras. Mi madre, Laura, rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos, su vibrante vestido rojo ahora un contraste burlón con su fingimiento. Todos lo habéis entendido mal, sollozó, con la voz quebrada, tratando de hacer el papel de la nuera agraviada. No la abandonamos. Solo queríamos que entendiera que la familia estaba pasando por dificultades. Necesitábamos dinero para una casa nueva para vivir mejor, también para ella. Se negó, así que nosotros. Solo queríamos que lo reconsiderara. Sus llantos resonaron, pero nadie en el salón mostró simpatía. Isabel, la vecina que me había enviado un mensaje, se levantó, con la voz temblorosa de indignación. Laura, ¿cómo puedes decir eso? ¿Dejar a una mujer de 76 años en un parque desierto en medio de la noche para que lo reconsidere? ¿Es así como tratas a tu propia madre? Algunas personas aplaudieron, una afirmación rotunda de su desprecio. Rosa, que había visto el coche de mis padres esa noche, negó con la cabeza, con los ojos llenos de decepción. Solía pensar que Ricardo y Laura eran solo ostentosos, pero ahora veo que son peores. Desalmados con su propia madre. Es vergonzoso. Las acusaciones de la multitud se hicieron más fuertes, como una ola que arrastraba la fachada de grandeza que mis padres habían construido a lo largo de los años. Me dolía el corazón, no por mis padres, sino por mi abuela. Estaba sentada a mi lado, con las manos temblorosas, la mirada fija en el suelo como si no quisiera presenciar la caída de su hijo. Le apreté la mano con fuerza y susurré, abuela, no tienes que sentir pena por ellos. No se lo merecen. Ella asintió débilmente, pero vi lágrimas brillar en sus ojos. En medio de la tensa atmósfera, mi abuela se levantó de repente, su pequeña figura irradiaba determinación. Me moví para sostenerla, pero ella levantó una mano, con la mirada resuelta como siempre. El salón se quedó en silencio, todas las miradas fijas en ella.
Se acercó al podio, su movimiento lento, su descolorido jersey beige se aferraba a su frágil figura, su bolso de tela floreado colgaba de su mano. Su voz, aunque suave, sonó clara como un arroyo puro que atraviesa una tormenta. A todos, comenzó, su voz temblorosa pero resuelta. No quiero estar aquí para acusar a mi hijo o a mi nuera, pero tengo que decir la verdad porque no quiero que nadie más soporte lo que yo soporté. Continuó, hay una cosa más que quiero compartir, un secreto que he guardado durante años, y quiero revelarlo hoy frente a mi familia y a todos ustedes. Hace muchos años, mi esposo y yo compramos en secreto un pequeño terreno en las afueras. Ahorramos toda nuestra vida, manteniéndolo en secreto, queriendo asegurarlo para el futuro de nuestros nietos. Ese terreno ahora vale millones de pesos. Además de eso, tengo mi pensión y una pequeña cuenta de ahorros. El salón estalló en murmullos, miradas atónitas fijas en ella. La miré, sorprendido y orgulloso. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de que había guardado este secreto durante años. Continuó, su voz se hizo más fuerte, como si sacara fuerzas de lo más profundo de su ser. Había planeado dejarlo todo a la familia de mi hijo. Pero después de lo que pasó, he decidido que todo esto irá para Mateo, mi nieto. El único que realmente me cuidó y protegió. El salón explotó. Los aplausos resonaron, mezclados con jadeos de aprobación. Isabel asintió, con los ojos llorosos. Así es, Elena. Mateo se lo merece. El señor Méndez levantó una mano, sonriéndole, como para decir que la comunidad estaba con ella. Miré a mi abuela, las lágrimas asomaban, pero las contuve, apretando su mano, sintiendo el calor de sus frágiles dedos. Mis padres, Ricardo y Laura, se quedaron congelados como estatuas de piedra. El rostro de mi padre estaba pálido, sus ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que había oído. Mi madre se tapó la boca, las lágrimas corrían, pero no de remordimiento, sino del colapso total de los sueños de herencia que habían albergado. Habían esperado, maquinado y pensado que, presionándola, lo conseguirían todo. Pero ahora, delante de docenas de personas, lo habían perdido todo. No solo la riqueza, sino su reputación, el respeto y su relación con su propia madre. «Mamá», gritó mi padre, con la voz quebrada, casi desesperada. «No puedes hacer esto. Somos tus hijos. Mateo te manipuló, ¿verdad? Te puso en contra de tu familia». Mi madre sollozó, tratando de hacer el papel de la nuera agraviada. «Mamá, solo queríamos lo mejor para la familia. No queríamos hacerte daño. No puedes dejar que Mateo se lo lleve todo así». Pero nadie en el salón les creyó. Las acusaciones resonaron de nuevo, más duras que antes. «Basta, Ricardo», gritó Rosa. «¿Te atreves a decir eso después de lo que le hiciste a tu propia madre?» Isabel negó con la cabeza, con los ojos llenos de desprecio. «No merecéis ser sus hijos ni sus padres. Mateo es el único que se preocupó por Elena». Me levanté, sosteniendo la mano de mi abuela, y miré directamente a mis padres. «Vosotros elegisteis cómo tratarla. Ahora tenéis que afrontar las consecuencias de vuestros actos», dije, con voz tranquila pero cortante. Mi padre abrió la boca, a punto de hablar, pero luego se desplomó en su silla, con la cabeza gacha como si se le hubiera agotado toda la fuerza. Mi madre se cubrió la cara, sollozando, pero nadie se acercó a consolarla. El salón se fue calmando gradualmente, pero el ambiente seguía siendo pesado. Mi abuela se sentó de nuevo a mi lado, con los ojos brillantes de alivio, como si se hubiera recuperado a sí misma después de años de sacrificio. Le sostuve la mano y susurré: «Abuela, estoy orgulloso de ti». Ella sonrió, una sonrisa sincera, libre de humillación o dolor. Al día siguiente, ayudé a mi abuela a recoger sus pocas pertenencias de la casa de mis padres, donde había vivido durante el último año. Fue un viaje corto, pero cargado de tensión. Cuando llegamos, mis padres no estaban, quizás demasiado avergonzados para enfrentarse a ella después de lo ocurrido. La casa, con sus lujosos muebles y sus recargados cuadros en las paredes, ahora se sentía vacía, como una cáscara despojada de su alma. Mi abuela solo cogió algo de ropa, su descolorido bolso de tela floreado y una vieja foto de boda de ella y mi abuelo.
Esto es suficiente, Mateo, dijo, su voz suave pero resuelta. Asentí en silencio, jurando darle un verdadero hogar. Se mudó oficialmente a mi pequeño apartamento. El lugar, antes simple con su sofá gastado, el escritorio abarrotado de planos y el diminuto rincón de cocina donde preparaba café cada mañana, ahora se sentía más cálido que nunca. Todas las mañanas me levantaba temprano para prepararle una taza de té caliente con un toque de miel, su favorito de toda la vida. Se sentaba junto a la ventana, la luz del sol matutino iluminando su pelo plateado, leyendo viejos libros que había traído o compartiendo historias sobre mi abuelo, relatos que había oído cientos de veces pero de los que nunca me cansaba. Esos días tranquilos, libres de engaños o codicia, fueron el regalo más precioso que pude darle. Mi abuela comenzó a recuperarse, no solo física, sino emocionalmente. Su sonrisa se hizo más brillante, sus ojos ya no llevaban la sombra de la humillación. Algunas tardes la llevaba a pasear por un parque cercano. No el desolado y aterrador, sino un lugar lleno de árboles verdes y el canto de los pájaros. Me tomaba de la mano, caminando lentamente, y compartía sueños que había tenido en su juventud. Yo escuchaba, con el corazón lleno, como si cada momento con ella fuera un regalo. Una tarde, mientras el atardecer bañaba el apartamento en una luz dorada, nos sentamos en la pequeña mesa del comedor, con una taza de té caliente y un plato de galletas que había comprado en una panadería cercana ante nosotros. Sabía que era hora de hablar de sus bienes, el terreno de varios millones de pesos y los ahorros que había revelado en la reunión de la comunidad. Le tomé la mano, mi voz suave. Abuela, tenemos que hablar del terreno y los ahorros. ¿Qué quieres hacer con ellos? Me miró, sus ojos profundos como si escrutaran los largos años de su vida. Mateo, dijo, su voz suave pero firme. Conservarlo está bien, pero quiero que esta riqueza signifique algo más grande. Quiero que te ayude a alcanzar las ambiciones en las que siempre he creído. Hizo una pausa, sonriendo, sus ojos brillaban de orgullo. Siempre has soñado con crear tu propia empresa de ingeniería, ¿no es así? Para crear estructuras hermosas y sostenibles. Quiero que esta riqueza te ayude a hacer ese sueño realidad. Me quedé atónito, sintiendo como si mi corazón se detuviera por un momento. Crear mi propia empresa siempre había sido mi sueño, pero nunca imaginé que podría suceder tan pronto. Abuela, susurré, con la voz entrecortada. Esa es tu riqueza. El trabajo de tu vida y la del abuelo. No quiero. Ella levantó una mano, indicándome que me detuviera. Mateo, mi mayor riqueza no es el dinero ni la tierra. Eres tú, mi nieto, que siempre me ha querido y protegido. Si este dinero te ayuda a construir tu futuro, eso es lo que tu abuelo y yo siempre quisimos. Las lágrimas asomaron, pero sonreí, apretando su mano con fuerza. Después de horas de discusión, acordamos vender el terreno. Su valor, combinado con sus ahorros, era suficiente para fundar mi propia empresa de ingeniería y diseño, un lugar donde podría convertir mis planos en realidad, construyendo puentes, edificios y estructuras que llevaran mi sello. Visualicé el logotipo de la empresa, los primeros proyectos y el orgullo de saber que mi abuela estaba detrás de ese sueño. Pero ella no quería el dinero únicamente para mis ambiciones profesionales. Volvió a hablar, su voz reflexiva. Mateo, quiero destinar parte del dinero para hacer algo por la comunidad. Un fondo de becas o apoyo para los ancianos, gente como yo sin nadie que los cuide, para honrar a tu abuelo y para recordar a todos que nadie merece ser abandonado. Sus palabras fueron como una brisa fresca que calmó mi corazón. Asentí, sintiéndome más orgulloso que nunca. Establecimos un fondo a nombre de mi abuelo, el Fondo Conmemorativo Arturo Vargas, para apoyar a las personas mayores de la comunidad, cubriendo facturas médicas, proporcionando alimentos y asegurando viviendas. Una pequeña parte se dedicó a becas, ayudando a estudiantes desfavorecidos a perseguir sus sueños. Cuando anuncié el fondo en otra reunión comunitaria, el salón estalló en aplausos, miradas de admiración fijas en mi abuela. Ella estaba sentada allí, sonriendo sencillamente, pero yo sabía que estaba dejando un legado mayor que cualquier fortuna. Una tarde, unas semanas después de la reunión, llamaron frenéticamente a la puerta. Abrí y me encontré a mis padres, Ricardo y Laura.
Se veían completamente diferentes, despojados de su extravagancia habitual. Mi padre llevaba una camisa arrugada, el pelo despeinado, los ojos cansados. Mi madre, sin su vestido rojo ni sus joyas brillantes, estaba allí con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. «Mateo», dijo mi padre, con voz ronca. «Tenemos que hablar». Los miré, sin invitarlos a entrar, firme en el umbral. «¿Sobre qué?», me pregunté, con voz fría. Mi madre dio un paso adelante, su voz temblorosa, intentando sonar lastimera. «Mateo, somos familia. Sabemos que nos equivocamos, pero queremos pedirle perdón a mamá. Queremos arreglar las cosas, volver a como eran antes». Hizo una pausa, mirando hacia adentro como si buscara a mi abuela. «¿Dónde está mamá? Por favor, déjanos verla». Mi abuela salió del salón, su pequeña figura resuelta. Miró a mis padres, sus ojos ya no reflejaban humillación, solo firmeza. «Ricardo, Laura», dijo, su voz baja pero cortante. «Tuvisteis vuestra oportunidad de ser mis hijos, de ser padres. Pero elegisteis abandonarme, elegir la codicia y el engaño. No tengo nada más que deciros». Mi padre abrió la boca para discutir, pero ella levantó una mano, cortándolo. «He tomado mi decisión. Corto todos los lazos con vosotros. De ahora en adelante, Mateo es mi única familia». Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás, dejando a mis padres allí de pie como dos almas perdidas en una tormenta de su propia creación. Se fueron sin decir una palabra más. La comunidad les había dado la espalda, y las miradas de desprecio de los vecinos los seguirían para siempre. Cerré la puerta, me giré y abracé a mi abuela, sintiendo su calor como un recordatorio de que había hecho lo correcto. En los meses siguientes, me embarqué en un nuevo viaje. Mi empresa de ingeniería nació con una pequeña oficina en las afueras, donde mi equipo y yo comenzamos a esbozar nuestros primeros proyectos. Pero nunca olvidé mis raíces, el amor de mi abuela, mi mayor fuente de fortaleza. Cada día volvía al apartamento donde ella me esperaba con una taza de té caliente y sus viejas historias. Nos sentábamos en el escritorio, los planos de mi nueva empresa extendidos ante nosotros, la luz de la mañana entrando por la ventana, anunciando un nuevo y esperanzador comienzo. La miré, a la mujer que me enseñó sobre el amor y el deber filial y la resiliencia, y supe que el mayor legado no era el dinero ni la tierra. El dinero solo tiene valor cuando se usa para sembrar semillas para el futuro, pensé, haciéndome eco de sus palabras. Y el legado más precioso es siempre el amor y la devoción. Con ella a mi lado, sabía que nunca perdería el rumbo. Y así termina un capítulo más. Gracias por vivirlo conmigo. Para no perderte lo que viene, asegúrate de suscribirte y ser parte de lo que construiremos. Que esta historia te inspire a crear la tuya. El futuro nos espera. Nos vemos allí.